diagrama. Sí, ya lo había explicado hace 8 días. ¿No les dijeron qué hacer de colocar unos cuadros de texto? No, no, nomás nos explicó el diagrama. ¿Hay alguna duda de él, compañeros? Carvajal Flores. Pues Macario. Quintero. García Barrios. García. Presente, profe. Adelante con la lectura, compañero. Vamos en circuito primario. Incluidos en el circuito primario o de bajo voltaje está la batería, el interruptor de ignición y los alambres, la resistencia de encendido, los platinos, el condensador, el embobinado primario de la bobina de ignición. Bueno, son los resistor de ignición. Perdón, son los componentes que tienen el voltaje de la batería o menos. Y vas a escribir cada uno. En este caso, vamos a hablar del resistor de ignición. Adelante. Resistor de ignición. Se desliza entre el interruptor de ignición y la bobina. El resistor puede ser un alambre de aleación especial con una longitud específica o puede ser un embobinado de alambre de resistencia cubierto por un bloque de cerámica aislante denominado balastro. Figura 9-2. Los resistores de balastro son dispositivos compensadores de resistencia. Por ejemplo, a bajas velocidades del motor, los platinos de encendido permanecen cerrados por un periodo de tiempo relativamente largo. Esto causa que la temperatura del resistor de balastro aumente, incrementando su resistencia. A la vez, el flujo de corriente es reducido, prolongando con ello la vida del platino. Ahí tantito. Te mandó al autor a la figura 9.2. Resistencia de balastro abierto. Está un alambre. Está obviamente vista por debajo. Roto un alambre que iba a ir de borne a borne. Pero por dentro, por fatiga, por uso, se abrió. Entonces va a impedir que llegue corriente a la bobina de encendido y obviamente no va a arrancar la unidad. Por culpa de ese desperfecto. Pues se venden, son comunes, se pueden surtir en las refaccionarias automotrices eléctricas principalmente y pues no son caras, pero cada auto, si la leyenda de la bobina dice o se lee, úsese con resistencia externa, hay que buscar el catálogo de la aplicación de la resistencia porque van a cambiar de valor, entonces no es colocar la resistencia que quieran para la bobina o poner la resistencia a un auto que no tiene necesidad de la resistencia. Entonces, si ven una Caribe, un Ford, un Chevrolet, no ocupan resistencia. Ningún Volkswagen ocupa resistencia. Lo puede ocupar American Motors, Chrysler y algún Nissan. Algún asiático, sí les puede traer. De línea, como las camionetas, unas troquitas viejas o Mazda viejitas, todavía lo ocupaban. Ya en los servicios electrónicos, pues ya las quitaron. Ok, sí las ocupan. Avanzamos con García Huerta. Sí, profesor. A altas velocidades del motor, los platinos de encendido permanecen cerrados un tiempo relativamente corto. Esto causará que las temperaturas del resistor de balastro disminuyan, reduciendo también su resistencia, lo que permitirá un mayor flujo de corriente hacia la bobina, lo cual es un requisito para operación de alta velocidad. Gracias. Durante el arranque del motor, compañero Juan. Durante el arranque del motor,
el resistor de ignición es brincado, a efecto de que el voltaje total de la batería sea remitido a la bobina de ignición para un arranque del motor más fácil. La figura 2.3 muestra la forma en que esto opera en un Ford. Una vez en un motor que el motor está operando, la resistencia de ignición limita el voltaje hacia la bobina aproximadamente de 7 a 8 volts. Vamos a checar de una vez la anterior de nuevo, ¿no? En la 9.1. Voy a presentar, no, la presenté o nada más fue hablado. No me acuerdo. Eh, Lo expliqué con la imagen de ese circuito, Creo que sí, profesor, sí lo explicó. pero lo presenté. No. No, vamos a ver si se entiende otra vez. Si ven mi cursor me indica, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, profesor. Bueno, la resistencia de la que estamos hablando es esta. Recuerden que está alimentado el interruptor de encendido desde un cable que viene del positivo de la batería, derivado en el solenoide del motor de arranque, llegar al interruptor de encendido. Cuando giro el interruptor a la derecha, normalmente tendrá una línea que llega a la resistencia, de allí al positivo de la bobina. Pero cuando le doy marcha por esta vía, por esta que está aquí, llegará saltando la resistencia. O sea, justo en el arranque, esto no tiene operación. Pero ya que arrancó, otra vez continúa el flujo por aquí. ¿Se entiende? Nada más en el arranque es esta línea en el arranque. Llega al positivo y de ahí lo que explicaba, ¿no? Se alimenta el primario, que es por fuera, hasta el otro borne. Se alimenta el platino móvil, se deriva a tierra y llega aquí al secundario. Cuando abre el platino, dispara alto voltaje por el centro del secundario hacia la torre central y a la torre central de la tapa del distribuidor, y de allí a la escobilla rotor, y el rotor partirá para cada torre, cada cable, cada bujía en cada cilindro, ¿no? Ya el alto voltaje se va a originar entre electrodos. Hay unas chispas que se puede observar en el distribuidor, que es al conectar y desconectar el platino. Pero la chispa que espero, eso nada más es para colapsar a la bobina. Esta chispita que está aquí es la chispa de contacto, es amarillenta siempre. La que es azul y muy alta, de alto voltaje, es la que está aquí, entre electrodos, en la cámara de combustión. Así que tienen prohibido mis alumnos decir que la chispa se genera en la bobina y que viaja por los cables. Eso no es cierto. La chispa se origina en la cámara de combustión entre electrodos. Lo que viaja por los cables es alto voltaje. Por eso se llaman cables de alta tensión. El central y el que va para cada cilindro. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profesor, sí quedó claro. Ok, vamos a ver si es cierto. Entonces, porque estábamos aquí, lo que quería explicar en el diagrama que sigue es lo que acabo de explicar ahorita, pero le toca explicarlo a un compañerito que sigue en la lista, que es el licenciado Fernando García Loreto. ¿Estás ahí? Profesor, Sí. ¿en qué es el que se encuentra enfermo? Problemas. García Sánchez. Erasto Gómez. ¿Saben de Erasto? Gutiérrez Pérez. Hernández González. Presente, profesor. Adelante. A ver, Brandon. Vas a explicar, en base a lo que expliqué yo ahorita, el siguiente de la página 249 hasta abajo. Según lo que expliqué yo, ¿qué secuencia le das? El autor te envió la figura para explicar la resistencia y aparece aquí entre el interruptor y el positivo de la bobina. A ver cómo harías eso. Pues empieza con de la batería.
Sí, sí podemos esperar, pero no mucho. Ahorita el relevante, Voy ¿no? con retardos Astudillo Rebollar, Coro del Carmen, Presente. David, Carvajal Flores, Carlos Macario, David Astudillo, presente, profe. Perdone que no me haya podido contestar, es que estaba checando unas cosas del manual que nos dio en el celular. tienes manos ocupadas, compañero, caramba, contigo. Una disculpa. No pasa nada. Fernando Antonio, siempre no. Y Guillermo, tampoco. Hernández Gutiérrez, Cristian Jonari. Presente, profesor. Avanzamos, ¿tú sí puedes explicarlo? Después de lo que dije yo. ¿Cómo Es quedaría? que apenas ingresé, profesor. Estamos en la página, si te sirve, 249, en la parte inferior. Ujú. Quería que explicaras el diagrama, porque expliqué el anterior. Entonces, solicito tu apoyo. Jaime Rodríguez. Jarres Blas. Aquí estoy, profe. ¿Sí podrás, compañero? A ver si lo escribo bien. A ver. Tenemos la batería, de ahí está el solenoide que le da estar a la marcha. De ahí se brinca, quiero pensar que donde dice rola, que es el switch, bueno, el conmutador. Y está la resistencia de la que nos está hablando, que se conecta hacia la bobina. Pero aquí nos dice, en donde está la resistencia, abajo dice, salta el alambre de la resistencia. A la hora de dar marcha, brinca, salta el alambre de la resistencia, la cual se conecta con la bobina. Esto por la caída que hay de voltaje. Ok, deja de haber esa resistencia en el arranque nada más, ¿eh? Después que arrancó, vuelve otra vez a tener la resistencia que está, para lo que estaba diseñada, ¿no? Bueno, gracias. Morales Peralta. Moreno. Ortega. Pérez Guerrero. Puerta de la Cruz. Presente, profe. Adelante. Continúo con la lectura, profe. Sí, por favor. Los platinos de encendido interrumpen el flujo de corriente en el circuito primario en el momento adecuado. Cuando la corriente deja de fluir, el campo magnético de ignición se interrumpe produciendo un alto voltaje que enciende las bujías. Bajo condiciones normales de operación, los contactos de tungsteno de los platinos se desgastarán y aparecerán como dos superficies planas que se verán ásperas y de color gris. Figura 9.4. Esa figura aparece, pues, Y esta la- textura entre paredes, no entre caras, porque es tanta la Sí, temperatura profe. que se puede transmitir incluso material, ¿no? De punto ruptor a punto ruptor en los platinos, ¿eh? Esto está ocurriendo en los platinos. Gracias. Sí. Puerta. Mande, profe. Ya, gracias. Rodríguez. Sí, Lido. Sí. Presente, Pulido. Adelante, Pulido. Platinos quemados. Un óxido de tungsteno de color negro azuloso se formará siempre que la superficie de un contacto se caliente a más de 600 grados Fahrenheit. El óxido de tungsteno es un aislante, por lo que no habrá flujo de corriente cuando esté cubierta el área de trabajo de un contacto. Hay ciertas condiciones que pueden causar
platinos quemados. Estas son: uno, un manejo prolongado a baja velocidad o un estado neutro prolongado. 2, un montaje de regulador a alto voltaje. 3, un mal condensador por arriba o por debajo de la capacidad o una conexión deficiente. 4, terminales sueltas o corroídas de la batería. 5, la ausencia de un elemento de tierra entre el motor y el chasis. Este elemento algunas veces es instalado por la fábrica para proporcionar un mejor regreso a tierra que el que ofrece las monturas de hule del motor. Sí. Aguántame tantito. Es que quiero que veas en esa figura. Es un 1 encerrado en un círculo negro. En la figura 9.5. ¿No vas con nosotros? Sí. Y sí que bueno, en la figura 9.5 ¿ves mi manita? Ajá. Bueno, estamos hablando de que esta terminal de bandera está atornillada con un cable que viene desde otra parte. No sé de dónde. A lo mejor la propia carrocería del motor, el propio motor en otro tornillo, no sé. Pero está sugiriendo que como está atornillando en el cuerpo de todo el distribuidor, obviamente todo, incluido el avance, ya está conectado a masa, ¿no? Vamos a leer. Algunos distribuidores usan alambre para conectar a tierra la placa separadora. Ves el número 1 arriba. Hace referencia a este 1. Se pueden producir platinos quemados, problemas de falta de encendido o de encendido difícil o una operación agitada. Si este alambre de aquí hasta donde vaya o de donde venga, ¿sí? Si este alambre, ¿qué? De tierra se rompe o tiene una conexión deficiente. O sea, hay que verificar que todos los distribuidores se encuentren en la masa. ¿Por qué lo tiene como auxiliar? Pues porque resulta que en la base del distribuidor existe un O-ring, una junta, que generalmente se moja, se baña de aceite, obviamente en el bloque, ¿no? Entonces necesitamos que haga siempre contacto a buena masa. Es por eso que ese cable viene como un auxiliar para que siempre haga contacto el platino fijo, ¿no? Aquí tendría que ser un móvil y un fijo. Aquí no se ve cuál es cuál, pero obviamente uno se mantiene quieto y el otro es movido por el bloque de frotación aquí. Este bloque de fricción o de frotación va a moverse cuando el lóbulo, esta pieza del centro del distribuidor, se mueva hacia él y lo toque, alejando a los platinos. Cuando se cierra por una muelle, que es, obviamente aquí tiene una lámina que está haciéndolo de resorte, para mantener siempre conectados los platinos. Entonces, como siempre el resorte haciendo presión para que se junten, el lóbulo hace lo posible cuando puede, por separarlos cada revolución, ¿no? En este caso 6 cilindros, 2, 4, 6, 8 cilindros, ¿no? En una revolución, 8 veces tendrá que hacer su operación de abrir, cerrar, así 8 veces. En una vuelta del motor, en este caso. Perdón, por favor, termina. ¿Te interrumpí o no? ¿Acabaste con 6? No. No acabé. Por favor. Una cantidad excesiva de aceite colocada en la mecha del fieltro en el centro del eje del distribuidor. Ok, por último, aquí junto al 1, me sigues viendo, ¿verdad? Sí. Aquí hay un orificio que sería el eje del árbol del distribuidor. Sí. Generalmente hay una como monedita felpada. La felpa es como el paño o como el fieltro, pero generalmente está humedecida con lubricante porque el eje del distribuidor por dentro tiene una venita de lubricación para que siempre haga contacto con los bujes y no haga ruido, no zumbe por fatiga. Entonces, si se pasan de lubricar la mechita esta o el
fieltro puedes contaminar los platinos. Obviamente tienes que colocar una cantidad exagerada de aceite para poder ensuciar los platinos, ¿no? Pero dice que mejor tengas cuidado con esta pieza, no excedas el aceite, ¿no? Comentario. Después de instalar platinos nuevos de ignición, límpiese siempre las superficies de tungsteno con una pieza de papel limpio. Esto quitará cualquier residuo de aceite o grasa. O sea, cambian los platinos nuevos, hay que pasarles un trapito por dentro de un papel para evitar que tengan exceso de aceite, ¿no? De lubricante. Ok, nunca se usa el papel lija para quitar cualquier otro material abrasivo. No usar lija, o sea, no los lijes, lo mejor es reemplazarlo, pero si estás en la carretera, no hay otra, ¿no? Hay que cargar siempre un pedacito de lija muerta o mediana para poder hacer una reparación en el caso de motores con distribuidor a platino. 7, señor Rodríguez. Bien. De una vez la nota, ¿no? Por favor. Sí. ¿No quieres? Hay juegos de platinos que se usan con un capacitor integrado de cerámica disponibles para vehículos de General Motors, Ford, Chrysler. En la figura 9.6, que está a la vuelta, se observa un condensador con su base de los platinos, es decir, está integrado en el mismo material, ¿no? Lo que está atrás es una arandela, en donde llega el cable del negativo de la bobina. El resto del distribuidor va con todo a masa, ¿no? Todo atornillado, con 2 pernos roscados, señor Tapia Ariza. Presente, profe. ¿Puedes leer o no? Dime con confianza. No, profe, estoy trabajando. De acuerdo, está bien. Cálmate, supéralo. Adelante, Luis Manuel García. Presente. Adelante. ¿Qué digo puesto falta? Adelante, Luis. Es cambio de abertura de los platinos. Sí, porque explicaba la figura del condensador, pero después de la nota dice cambio de abertura de platinos. Frecuentemente, una afinación se considera completa aun cuando la leva del distribuidor no haya sido lubricada. Olvidar este importante paso puede causar un cambio en el tiempo de encendido. Por ejemplo, si la abertura se reduce en 1 grado debido al desgaste del bloque de frotación, el tiempo va a retroceder 1 grado. Ya hace la figura 9.7. Ok, déjame explicar porque otra vez voy a la figura esta. Resulta que el bloque de frotación, que es esta parte que decía de 8 lados, 8 picos, 8 aristas, se va a mover para abrir el platino aquí. Pero obviamente va a hacerlo tan frecuentemente que esta parte se va a gastar y se va a hacer más pequeña. Si se gasta 1 milésima de pulgada, entonces la apertura del platino, en consecuencia, se va a modificar. También 1 grado. Llámese alteración del bloque de flotación o bloque de fricción y ángulo comprendido o tiempo de encendido con retardo, con adelanto en el caso anterior, ¿no?
Aquí se va a tardar si se gasta acá, se amplía acá. Se va a tardar más en estar cerrado. Se va a atrasar el tiempo de contacto. Se va a alargar el tiempo de contacto. Bueno, si quedó claro, dejo de presentar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Dejo de compartir. Son bien inteligentes. Luego me sorprende. Digo, ¿yo qué hago aquí? Si los jóvenes saben todo, ¿verdad? A veces. Bueno, gracias. Cambié tu falta por retardo, ¿va? Sí, está bien. Dime si estás aquí, señor. No, aquí están todos. Ok, ayúdame Coral, por favor, del Carmen. Ya se durmió, ¿ves? No es cierto, aquí estoy. Adelante. Pero ¿en cuál se quedó? Porque no puse atención. Interrumpí a tu compañero en la figura. Dice, por ejemplo, si la abertura se reduce 1 grado debido al desgaste del bloque de flotación o de fricción, el tiempo también se va a retardar. Entonces, expliqué la figura que seguía. Te toca adelante una indicación de taller en la página. ¿Sí? Ok. Indicación de taller. Algunas veces un desgaste prematuro del bloque de flotación es causado por asentamiento deficiente sobre la leva del distribuidor. Una forma de verificar el ajuste del bloque de flotación consiste en tomar una impresión, figura 9.8. Córtese pequeñas tiras de papel carbón y de mecanografía y ajustense estas bajo el bloque de flotación. Posteriormente gírese la leva lentamente en base a un arco hacia atrás y hacia adelante. Quítese el papel e inspecciónese el patrón. Debería quedar una impresión total y uniforme. ¿Entendiste? Sí, para sacar la... ¿Cómo se dice? Impresión. Ajá, con el papel carbón. ¿Qué es el papel carbón? ¿Llegaste a usar el papel carbón? Sí. Me siento como timado, como que estás No, mintiendo. sí lo utilicé, porque mi ¿Cómo es? mamá antes calcaba ahí. ¿Calcaba? Pues se ¿Cómo? pone encima y se va remarcando. Entonces queda la señal del carbón marcada en lo que superficie que quieras. Puede ser Así es. tela, papel, ¿no? Sí. ¿Has hecho pañales? De ¿De tela? tela, creo que uno nada más. ¿Te cansaste o qué? ¿No? Bueno, la intención es que se podía bordar el nombre de alguien yo recuerdo una obra de mi mamá, ¿no? O de mi abuela, fíjate, todavía con hilo, primero para poner el papel calca con las letras de las iniciales de quien fuera las sábanas, ¿no? Que regalaban o vendían. Ajá. Y luego cosía sobre el molde, bueno, que ya se había calcado, con el hilo se cosía, ¿no? Si era punto de cruz o lo que fuera, quedaba la letra ya delimitada por la marca que había dejado el papel calca, ¿es así? Sí. Es que mi mamá pinta en tela, Oh, por eso sé del papel. ¿y tú no eres artista? No, la artista es mi mamá. Fíjate en la figura 9.8 o 9-8. Tomaste un pedazo de papel carbón que se ve allí. Luego en la hoja blanca, obviamente del mismo diámetro, pero vas a aplazar ambas hojas, la del papel carbón y la blanca, sobre el contacto de los platinos, entre ellos, por decir. Entonces, como vas a soltar el platino móvil, vas a pasar o desplazar la hoja y el papel carbón sobre el platino, y obviamente la línea que se debe marcar en la hoja blanca debe ser del espesor del diámetro del platino. ¿Me explico? Sí. Si es una sola línea delgadita, están asentando mal. Entonces tienes que corregir ese hermanamiento de cara con cara
para que la marca que deje en el papel sea del ancho del diámetro del platino. ¿Me entendiste? Sí, ¿Me puedes explicar, mujer sabia? pero ya lo dijo usted. Gracias. David, ¿puedes explicar esto, papá? Se chivea a tu hermana. Ya se durmió también. Ay. No, aquí estoy, profe. Ok, David. Explícanos qué ocurrió en esta práctica. Como para qué crees que se iba. Es para ver el desgaste del bloque de frotación. Eso ya pasó. Ahora estamos hablando de un contacto eficiente. La mayor cantidad de material cara con cara de los platinos. Si regresamos a la página 250, checa 9-4. 9-4, la superficie de contacto de los platinos aparecerán grises y ásperas después de ser usados por algún tiempo. Bueno, deben no estar así, deben estar perfectamente como los otros lados, ¿no? Totalmente rectos, sin esa transmisión de material. Pero supone o sugiere que está hecho con el rectángulo de la derecha, que se inclinó. Entonces, el único punto de contacto va a ser ese. Y no queremos eso. Queremos que la mayor cantidad de superficie posible sea la que asienta en la otra cara. ¿Me explico? Sí. Entonces, el patrón de la hoja blanca debe quedar del diámetro lo que tengan de grueso, ¿no? Todo esto tiene que ser. Por eso es que dice que tiene que quedar todo uniforme. Así es. No una puntita, una línea delgada, sino una línea ancha, tan ancha como el espesor de las caras de los platinos. ¿Va? Ok, sí, entendido, profe. Bueno. A ver si es cierto. Señor Alfonso. Otra ronda, compañero Bárcenas, por favor. Sí, profe. Ángulo de abertura. El ángulo de abertura, algunas veces denominado ángulo de la leva, es el número de grados que la leva del distribuidor gira desde el momento en que los platinos se cierran hasta que se abren nuevamente. La abertura controla la cantidad del tiempo durante la cual la corriente fluye a través del embobinado primario de la bobina. La abertura se expresa siempre en grados de rotación del eje del distribuidor y se mide con un medidor de aberturas. La abertura y el espaciamiento de los platinos tienen una relación inversa. A medida que el espaciamiento de los platinos aumenta, la abertura disminuye. A medida que el espaciamiento de los platinos disminuye, la abertura aumenta. Véase figura 9-9. El ajuste de la abertura afecta directamente al tiempo de encendido. Por esta razón, fíjese siempre la abertura antes de establecer el tiempo básico. Así que no puedo atreverme a mover el diafragma del distribuidor si tuviera avance por vacío, si no corrijo perfectamente esto. Observe la 9-9. Vamos allá. En la primera figura, en la de arriba, el bloque de frotación es haciendo contacto con el bloque de fricción del platino móvil, pero el espaciamiento es amplio. Aquí podría caber la laina y calibrar. Es la única manera en la que los platinos se calibran, cuando el platino está abierto. En el segundo caso, el espaciamiento es pequeño. Significa que muy poco tiempo permanecerá contactado, más arriba que abajo. Entonces, la intención es que permanezca lo necesario. Es por eso que no puedo calibrar poquito o mucho. Debo calibrar conforme la instrucción del fabricante me permite. Son 14 milésimas, 16 milésimas, 15 milésimas. Se hace así, con base a cuando tengo los bloques tocándose. Pero recuerden que lo tengo que hacer tantas veces como cilindros tenga el motor. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Tengo que calibrar los platinos o confirmar la calibración en 8 oportunidades. Por eso se recomienda quitar el distribuidor. ¿Cómo carambas voy a calibrar la que sigue? ¿No? Si se va a pasar cuando le dé marcha. Entonces, la operación de reemplazo de platino se hace con el distribuidor desmontado. Y ya se calibra abajo, se limpia perfectamente, se lubrica, se inserta y debe arrancar a la primera.
con platinos nuevos, condensador nuevo. ¿Se entiende? Sí se entiende. Gracias. Siempre tan serio, ¿verdad? Pero eres así, ¿verdad? También iba a comentar ahí, bueno, yo aquí en el taller los calibro, ¿no ve que en el condensador, en el platino, viene el cartoncito de arriba de la pestaña? Sí. Lo inserto entre las dos caras de los platinos y nomás que no esté ni tan flojo ni muy presionado, que entre Ok, a es un error. Porque resulta, puedes decirme Tapia, por ejemplo, ¿no? Yo los calibro con una charrasca y resulta que denme la marca de la charrasca o de la cegueta que usaste para hacer tu charrasca, porque resulta que si compran Infra, si compran Nicholson, si compran Bosch, la marca que quieras de la lámina para la cegueta tienen espesores diferentes, te lo digo por experiencia. Aunque sea fina, mediana o gruesa la cegueta, los calibres son diferentes. Igual en el cartón, si ocupas una cajita de los platinos o una tapita de cartón delgada, tú no sabes cuánto mide. Utilicen preferentemente un calibrador de láminas y atiendan la recomendación del fabricante. Siempre, 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 siempre. Es como, fíjate, ¿sabes para qué sirve un condón? Sí, Seguro. sí. Pero como ya sabes para qué sirve, no lees, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estás? ¿Ya te escondiste? No va a pasar nada, solo pregunté eso. No, nada de eso. Gerardo, ¿estás ahí? Bueno, si no leo, no voy a saber si es textury o nada. Nada más voy a saber para qué se usa y usarlo y ya. No, no es así. Hay más recomendaciones. ¿Como cuáles? Pues habría que leer, ¿no? Yo no tengo en tu cartera. Una vez platicamos de esto, es cierto, justamente con ustedes. Creo que llevaba Daniel uno en su cartera, ¿no? Daniel. Sí, ya se habló eso. Verá, entonces vamos a cambiar de tema. Gracias, compañera. Rápidamente cambiamos de tema porque es sucio esto. Si no leo las instrucciones, no voy a entenderlo correctamente. Sugiero entonces que no sea el cartoncito de nada, que no sea la charrasca de quién sabe cuál, sino que qué coche es. Yo le recomendaría descargar en su teléfono una aplicación de Champion o de Bosch y básicamente no fallan. Si andamos hablando de Bosch, andará por milímetros y en Champion con ambas, ¿no? Tiene ahí tantos milímetros, tantas milésimas de pulgada. Es un caso lo mismo, son 40 milésimas o 1 milímetro. No sé qué calibrador tengas, entonces hagan siendo un buen calibrador, lubríquenlo, guárdenlo bien y atiendan la recomendación del fabricante. Hay mecánicos que calibran a 14 milésimas los platinos, hay quien dice 15, hay quien dice pon a 17, es demasiado. Si lo dejo en 14, al mes ya va a tener 15 o a los meses 15, porque siempre va a desgaste de los bloques. Entonces, pues dejamos 15. O eres más exigente, vamos con 16. No, yo prefiero 14. Y así, cada MAI tiene su técnica para hacerlo. Obviamente tienes que lubricar el bloque de fricción. Voy a presentar porque aquí también está el detalle. Que se equivocan. He recibido autos con grasa en los platinos. Y la grasa que surten en la bolsita, si es Electropar o Prousa, las marcas de los platinos, la grasa es para colocarla aquí, justo entre los bloques. Si me están viendo, entre el bloque que mueve el platino móvil, el otro está fijo, este está fijo siempre. El que se mueve cuando opera es este. Aquí, la grasa poquita va aquí, entre el bloque de frotación del eje del distribuidor y el bloque de fricción del platino. No lo llevan los platinos, por Dios, está perfectamente seco, sin grasa, nada, no lleva nada más que una buena calibración, ¿no? Y un buen empalme. Esas son las partes que deben tener la mayor cantidad de material posible haciendo contacto. Iba a explicar hace rato de discos y pastillas, porque justo cuando se van a rectificar los discos o los tambores es porque
necesitamos que la mayor superficie de contacto de las pastillas o balatas conecte con el tambor o el disco. Entonces, si no llevo a rectificar y voy a cambiar balatas o pastillas, como una bicicleta, ¿no? Compro la goma nueva para frenos, resulta que apenas hace contacto. Debo hacer contacto con la mayor cantidad de superficie posible para que frene bien. Si no, se va a ir gastando mal y voy a tener un accidente, ¿no? Es una recomendación. Entonces se rectifica porque necesitamos asentar perfectamente. Y se sienten inmediatamente los frenos con otro power, ¿no? Con otra fuerza en el amarre, en el frenado, pues, al aplicarse. ¿Sí o no, señor? García Barrios. Sí, es cierto. Adelante, compañero, con el texto, por favor. Es condensador. Ajá. El condensador, entre paréntesis capacitor, proporciona una ruta de menor resistencia, la cual reduce la formación del arco en los platinos y acelera la interrupción del campo magnético en la bobina. Reconozcamos al capacitor. ¿Te acuerdas que platiqué del condensador en clase alguna vez? Sí. ¿Qué dije de él? Creo nomás es como... ¿Fumas? Sí. ¿Mucho? Poco. Bueno, la cajita de tus cigarros, si compras la cajetilla, o fumas alas. No, Marlboro. No, a las costillas de alguien y nunca compras una caja. Ah, no, sí compro, No. me cagan. Bueno, yo creo que ya no existen los alitas, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía existen? Todavía existen por acá. Ah, ok, sin filtro, ¿no? O sea, pesados. Sí. Bueno, Sí. la otra intención era eso, ¿no? Que has comprado cajetilla y dices, no, pues es que siempre anda fumando de otra cajetilla que no es la suya, ¿no? Está forrada la caja con celofán, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, imagina que entre una placa de aluminio delgadita, bien delgadita, luego otra del otro lado, existe ese celofán de tu cajita de cigarros. Entonces, si extendiéramos tantito de ese papel metálico que tiene los cigarros, ¿por qué crees que es metálico el material del estuche de los cigarros? ¿Por qué no es un cartón y ya? Porque viene forrado como con aluminio, ¿no? Sí. ¿Sabes? Para que no se humedezca, ¿no? Pero hay quien los mete al refrigerador, ¿no es cierto? Dice que para que estén frescos. Hijo. ¿No has escuchado eso? No, es así, ¿no? Pues yo tengo conocidos que sí. Nos pueden tirar al refri para que estén frillitos. Sobre todo los mentolados. Vamos Bueno. a hacer la prueba a ver si sirve. Inténtalo. Sí, en serio. Es que el aire pasa fresco. Yo también fumé una temporada como 2 años y medio, 3. Y sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y conocí eso y también los anteriores. Y Raleigh, yo comencé a fumar con Raleigh. Creo que ya no existe. Ya no. Ok. Bueno, la idea es que tengo 2 líneas paralelas de aluminio y en medio un aislante. Jamás se van a tocar las placas, ¿no? Una de aluminio cargada positivamente, la otra de aluminio cargada negativamente, y para que no se toquen, lleva el disipador o la línea de... En los embobinados, ¿no? Ajá, pero fíjate que tiene una longitud aproximadamente cada placa de 3 metros. En serio, en un condensador automotriz. ¿Tienes a la mano un condensador? No, creo que estoy en mi casa. Pero trabajas en taller, ¿no? Creo. Sí. Pero sí conoces de qué es un condensador, pero nunca lo has abierto. No. ¿Quieres Sí, no. Para la próxima clase, ¿quieres unos decimos? Sí. Ok, entonces vas a abrir con mucho cuidado de no pasarte. Nada más quiero que quites la cubierta por un lado de un capacitor que tengas en desecho. Y vas a extender, bueno, van a ser 2 capacitores. Uno para que lo desarmes tú y te sorprendas. Si te desmayas, procura que estés en un lugar
pues, cómodo, para que no caigas así y te vayas a golpear y vayas a morir. No queremos eso. Te acomodas bien y lo abres y vas a ver lo que estoy diciendo. Una de las placas va conectada al cable verde y la otra placa va conectada al chasis. Significa que nunca se tocan, jamás se van a tocar. Pero una queda cargada, te digo, positivamente y la otra negativamente. ¿Cuándo? Justo cuando el platino está conectando, está cargando. Y cuando se separan, pues dispara el capacitor, ayudándole como auxiliar, ¿no? En el encendido. Entonces hay corrientes parásitas. De hecho, también se le conoce como filtro, también se le conoce como capacitor, condensador, filtro. Son los temas con los que se conoce a este dispositivo. Necesitamos que no lo toques mientras está cargado, porque se va a cargar con los 25,000 o 30,000 voltios que le llegó a la bobina, que va a producir la bobina. Entonces, hay unas bromas en el taller, ¿no? De cargar, ¿no te ha tocado, Tapia? Que te dan un capacitor. Te están llamando, creo. ¿Te vas a ir? Bueno. La intención es que si se carga el capacitor, no debo tocarlo en los extremos, porque si lo toco voy a recibir esa carga. De hecho, los electrodomésticos, cuando los abre un técnico en electrónica, si les va a revisar un horno de microondas, pantalla, TV, cualquier componente que trabaja en corriente alterna, lo primero que hace el técnico es juntar los alambritos o las puntas de la clavija. Los junta con un desarmador o con unas pinzas y en automático el capacitor se descarga allí. Puede tronar incluso. Si está recién apagada y junta las puntas de la clavija que estoy diciendo, va a recibir la descarga allí. Y ya no tenemos riesgo de recibirla nosotros. En la reparación de computadoras automotrices también se ocupa una pulsera antiestática para evitar un accidente, ¿no? No sé si lo uses, Pulido. ¿Tienes ese menester algunas veces? Creo que se fue. Bueno, iba a preguntarle eso, ¿no? Sí está Daniel. Cuando repara computadoras, ¿hace algún ajuste? Si va a abrir la computadora, preferentemente debe tener conectada en el chasis de la computadora una pulsera en su muñeca, de su muñeca a la computadora, para evitar una sobrecarga, ¿no? Y un accidente a ambas cosas, al equipo y a su persona. Así funciona. Con respecto al capacitor, que son dispositivos de cualquier, hasta un tablero de instrumentos, ¿no? Tiene. Bueno. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. De hecho, otra recomendación también para eso de evitar descargas a los electrodomésticos cuando los abren es tocar algo de metal, ¿no, profesor? Pero lo tocas con la clavija. O sea, lo que estás haciendo realmente es cerrar el circuito con la clavija. Ah, ok. Es lo que hacen. ¿Me explico o no? No quedó claro eso. Sí, queda claro, profesor. Sí, entonces una parte metálica, juntas el contacto y ya. Ahí se va a descargar. Ya no hay riesgo, ¿no? De cualquier manera, si van a seguir manipulando al interior de la computadora, de la televisión, del horno de microondas, pulse su pulsera, ¿no? Y ya. Ok. Señor. Cristian Armando. ¿Continuamos? Ya se durmió. Estás enfermito. Estás enfermito. Hay que cuidarla, ¿eh? A ver si salir. Es el movilado primario de la bobina, ¿no? Ok. Eso es como se conecta la bobina de encendido.
uno con corriente y el otro borne con la tierra de los platinos. Así, pero por dentro en la bobina se interconectan, ¿no? En el borne positivo y negativo. Polaridad, este tema es importante. Polaridad de la bobina, señor. Vamos para arriba. Hugo, por favor. Polaridad de la bobina, profe. Sí. Es importante que los alambres aislados primarios de ignición estén conectados a las terminales correctas de la bobina. Figura 9-11. Si los alambres son intercambiados, el motor arrancará y se pondrá en operación, pero existirá una condición de inversión de polaridad. Con una polaridad invertida se requerirá de un 20 a un 40% más de voltaje para encender las bujías. Esto puede reducir la capacidad de la bobina para proporcionar suficiente voltaje durante la operación del motor a alta velocidad. ¿Qué entendiste, compañero? Que para la... Bueno, este es un intercambio más bien, la polaridad de la bobina, profe, al intercambiarlos. El motor arrancará y al momento de intercambiar estos, el motor arrancará y obviamente se pondrá en operación, pero hay una condición de inversión. Se requiere más del 20 o hasta el 40% de voltaje para encender las bujías. O sea que exige más voltaje para que enciendan las bujías al invertir la polaridad de la bobina. Ok. Bueno. Está bien. Incluso hubo versiones en Chrysler en donde las terminales de conexión tenían diámetros diferentes. Entonces los bornes de la bobina, el positivo y el negativo, tenían diámetros diferentes. La bobina que yo quisiera reemplazar tendría que hacerle un cambio al diámetro de la terminal para poderme equivocar. Así que no había manera de un riesgo porque el borne positivo era más grueso, la terminal más gruesa, o otro diámetro. Y si me pretendía equivocar o me equivocaba, pues nunca entraba. Tenía que observar bien que la polaridad era la adecuada para poder conectarla. Eso fue en los 80s hasta el 88, por ahí, así que venía con terminales muy especiales. Ahora ya nos vale, ¿no? Conectamos como sea, mientras arranque, queda. Pero no nos damos cuenta de eso, que la bobina fue arrollada en un sentido y al convertirla o invertirla, estamos haciendo que el campo que se genere se debilite. Gastaremos más corriente, pero no va a hacer que la bobina produzca más, sino al contrario, ¿no? Será un campo más débil. Bueno, gracias. Adelante para el circuito secundario. Majarres. Circuito secundario. El circuito secundario o de alto voltaje se forma con el embobinado secundario de la bobina de ignición, el rotor, la tapa del distribuidor, los alambres secundarios y las bujías. Embobinado secundario de la bobina. El embobinado secundario de la bobina eleva el voltaje de la batería hasta el nivel necesario para saltar el espaciamiento de aire de la bujía. Rotor. Un alto voltaje es tomado desde la bobina y es enviado a las terminales dentro de la tapa del distribuidor por medio del rotor. Tapa del distribuidor. La tapa del distribuidor distribuye el encendido de alto voltaje hacia cada bujía y protege el interior del distribuidor. Cables, alambres de las bujías. Los alambres de las bujías proporcionan una ruta para que el encendido de alto voltaje alcance las bujías. Avance centrífugo. Ahí tantito. Quería comentar de los cables, ¿no? Van a cambiar de diámetro. Hay 7 milímetros, 9 milímetros, 11 milímetros. O sea, más de 1 centímetro de diámetro para motores que están modificados para autos de competencia. Entonces, si ya arreglaron las cabezas, las cepillaron, modificaron árboles de levas,
para que entre más aire y salga más rápido. Y no hago cambios al sistema de encendido. Perdón, no voy a solucionar el problema de mejorar la potencia, porque tengo buena compresión, pero la mezcla que está entrando no se enciende correctamente. Entonces, en automático tenemos que cambiar el sistema por uno de alta energía, ¿no? La mayoría de los autos que tienen los motores tocados son de Chevrolet, o sea, pueden ocupar el módulo de Chevrolet con cables de 11 milímetros. Es como funciona, ¿no? Produce más voltaje, pero tiene que ser conducido por unos cables mucho más robustos también. Un BR6, ¿conocen un motor de BR6 tú mismo? Un BR6. Ajá. Lo he visto. Pero con el corre abierto. Sí. ¿Puedes googlear? Sí. Va. Muéstranos un motor de un BR6. Dije rojos y grandes, gruesos. BR6, dijes qué. BR6 es Volkswagen, ¿no? Ajá, sí. Puede ser un Passat, puede ser un Jetta. GLI es 5, ¿no? Hay GLI 5 cilindros, pero no tiene cables de alta tensión. En este caso, vamos a compararlos con a lo mejor un Camaro de competencia, ¿no? A ver, busco el BR6 y se lo muestro. Va. Todos esos cables son gruesos y generalmente si son de una marca en especial, ahorita lo menciono, son rojos. Y ahí viene la leyenda de cuántos milímetros tiene de diámetro y que es para alta tensión, o sea, high temp de temperatura, pero también high voltage, ¿no? Alto voltaje, heavy no, pero heavy duty no es. Motores de heavy duty no, ya son bobinas independientes. La intención es que puedo colocar esos cables y un sistema de Chevrolet en un Ford o en un Chrysler. ¿Por qué? Pues porque es versátil. Únicamente necesito la bobina por separado, si se puede, el módulo, que es pareja de la bobina, y unos cables picudos, ¿no? Que me permitan proveer de alto voltaje a las bujías sin caída de tensión. Por eso son gruesos. Y la marca es, ahorita me acuerdo. Déjame ver si aparece acá. Cables de bujías de competencia. Ahí está. Son rojos. Ahorita los mostramos. Los capuchones especiales, la bobina especial. Si hay para un Tornado Meriva, ahorita les muestro. Si me deja. Profesor, ¿no son los cables MCD? Sí, hay EPC, hay varias marcas. Nada más quería que los vieran que sí son rojos y que me voy a dejar mostrarles. Hace rato era una oportunidad, sí me dejó y ahorita no me deja. Es que es un kit. Luego cambian a azul, de 9 milímetros, de 10 milímetros. Pero hay 11, ¿no? En este caso, no son 7, no son de 7 milímetros. Ayúdame a compartir esto, voluntario, para que vean los cables que son rojos de un BR6. Si hubo manera de checar el motor del auto, ¿eres majarres? Sí. Pero, aquí está.
No. Ahí lo observan. No sale en Ya se pantalla, ve. ¿no? Ok. Ese es el motor que buscaba, ¿no? De Volkswagen. Ah, de hecho lo busqué así con los Es cables que rojos. originalmente son rojos, o sea, no hay otro color de cables para el BR6 porque es de alta tensión. Las bobinas son especiales, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si los cables fueran negros? A lo mejor perdería algo de atención, ¿no? Pero como tiene un turbo o dos turbos y saltan los cables, es decir, llaman la atención a la vista, pues está así, ¿no? Hablando de ese auto. Pudieran venir ocultos como en las otras figuras. Ajá. Aparte, Pero obsérvese, es una... Ajá. aparte de ser llamativos. Fíjate, tienes un Golf allá a tu derecha con cables de... Más bien el motor es el que estamos viendo acá, ¿no? Ese. Sí. El Es un negrito, Golf, ¿no? ¿no? O Caribe, ¿qué es? Caribe. Ok. Y es otro carro, ¿verdad? No era ese motor. Pero vean, también tiene sus cables. Los tiene así porque es el motor más moderno, ¿no? Y tiene su tema de encendido. A ver, vamos a ponerle kit de encendido de alta energía de Chevrolet para auto de competencia. Y entonces el tema es que ocupan sistemas de Chevrolet en marcas de la que quieran, porque es versátil el sistema y porque es de los que producen más alto voltaje. ¿Ok? Para Chevrolet. Sí, Kit de alta encendido para energía. Chevrolet. Pero en otra marca, es decir, no para Chevrolet, sino usado en Ford, por ejemplo, o usado en Chrysler. Han llegado aquí pues, de Nissan, ¿no? Sistema de encendido de Chevrolet en un Tsuru. Pues, ¿cómo es posible? ¿Por qué hicieron eso? Pues porque demanda la máquina modificada más voltaje. Punto. Tienen mucho trabajo, Tapia. Y tienen mucho dinero ahora, porque eres rico. ¿No? Mucho trabajo y poco dinero. Y ya las mujeres ya no te gustan. Primero dijiste que no, trampas. Bueno, ok. Bueno, ahí está. Compañero, ¿Será alguno de estos, profe? sí, o sea, todo lo que están viendo ahorita, compañeros, compañera, son modificaciones, ¿no? La primera tapa roja y cables rojos es porque son de alta energía y porque son adaptaciones. Típicamente el sistema Hey no tiene tapas rojas, ¿de acuerdo? Significa que es un equipo genuino para un auto Chevrolet. Pero si tiene tapas rojas y cables rojos es porque son adaptación. Y estéticamente, pues porque llama la atención por ser un sistema que produce más voltaje que el convencional que el auto debiera tener. Entonces, incluye la tapa, incluye el rotor, incluye los cables y la bobina que no veo. Obviamente debe estar, ser parte del kit, ¿no? Que es lo más caro. Baja un poquito más, compañero. No veo la bobina. No, pero tiene que ser. Pero la zona. Ok. La marca del kit, la tenía hace rato como. Híjole. La marca.
Logitech. A ver si es Logitech, deja buscar. Y no me ayudan ustedes porque no saben de esto, ¿verdad? ¿Han visto autos así? Lo dejo de compartir para que lo compartan. A ver. ¿A poco tú no manejas esto, Rodrigo? En el taller, ¿no? ¿Pero cómo se llama la marca de este kit de alta energía? A ver si puedes chatear. ¿Es Logitech o qué es? Todos los cables son rojos y la marca está pintada en la bobina y en el módulo. No, no es la marca. A lo mejor es más reciente, Cristian. Lo que digo es de los 80s y 90s. A ver, MSD, ¿qué ofrece? Ofrece un control multichispa también, profesor. Bobina de alta. Energía. Ajá, y sus cables igual. A ver la marca, pero es que no me suena. Checamos la marca, Juan. Bueno, la imagen, perdón. Permítame. Bueno, el caso es que son muchos voltios para el sistema, ¿no? Con un motor tocado. Sí, debe ser Logitech. No, no es Logitech. ¿Cómo se llama esto? Ya vi MSD, no es el logo que busco. Hay un buen de MSD. Esa es la bobina, ¿habrán cambiado de marca, de firma? Probablemente. Hay un buen, ¿verdad? De Sí, MSD. esa, bueno, yo la vi en una Chevrolet, bueno, de Fernando. De nuestro, tiene ese sistema. Es una Sí, Silverado. solamente que sí. Pero ve, la bobina cuesta 2,000 pesos, ¿no? Sí, están caras las bobinas. De hecho, la tapa de distribuidor no me había dicho cuánto, creo que le costaba 4,000, algo así me dijo. Fíjate nada más. Algo cambió de logo, de marca. Alguien la compró y se quedó con eso. Era otro nombre en inglés también. Pero sí es carísimo. Bueno, y los cables no se diga, ¿no? Si son 8 cilindros, imagínate. Ok. Es algo así. Entonces, si son rojos los componentes es porque son adaptaciones y están picuda la máquina, ¿no? Para hacer esa transformación, evolución, actualización o como quieran llamarle al autito que se trate. A ver si aparecen estos días y ya les informo. Incluso puede ser un video, ¿no? Cómo convertir video de conversión de sistema de encendido a uno de alta energía. Viene la explicación. Tendrá que hacer la adaptación todo el kit y que no llegue con resistencia a la corriente de la bobina, ¿no? Buscarle un buen lugar o cambiar el lugar de la bobina de tipo botella por la de seca, la roja, y ya. A ver si resulta esto. Señor
Hernández Gutiérrez. Avanzamos a la lectura, compañero. Antes de retirarnos, ¿no? Sí, profe. Avance centrífugo. La combustión de mezcla de aire y combustible requiere una cantidad determinada de tiempo durante la operación del motor a alta velocidad. El encendido debe ocurrir antes de finalizar la carrera de combustión. Si se ha obtenido de compresión, si se ha obtenido la potencia total de combustión para obtener un avance encendido en proporción correcta a la velocidad del motor, el montaje del distribuidor puede contener un avance de encendido centrífugo, el cual consiste en dos pesos controlados por resortes anexados a una placa montada sobre el eje del distribuidor. Véase en la figura 9-12. A medida que la velocidad de rotación del eje del distribuidor aumenta proporcionalmente al incremento en velocidad del motor, la fuerza centrífuga causa que los pesos vuelvan hacia afuera. Este movimiento de los pesos giran el montaje de la leva adelante de la rotación del eje del distribuidor. Entonces los lóbulos de la leva del distribuidor abren los puntos de contacto anticipadamente en el tiempo de compresión avanzado, con ello el encendido. Un resorte de control está conectado entre cada peso y su ancla, que se integran respecto de la placa montada. El resorte que tiene la menor tensión es el primario, el cual controla el avance de encendido a las velocidades más abajo del motor. El resorte que tiene la mayor tensión es la secundaria, el cual controla el avance a la velocidad más alta previamente, previniendo de esta manera el sobreavance del encendido. La tensión de los resortes primarios y secundarios es ajustable sobre ángulos distribuidos al doblar el anclaje hacia adentro, hacia la lleva del distribuidor. Distribuye la tensión del resorte al doblar el anclaje hacia afuera. A lo lejos de la leva del distribuidor, la tensión del resorte se ve incrementada. Avance de vacío. El autor te envió una figura en la 912, que es la base del distribuidor. En este caso, se observa de manera vertical cómo está en cero el bloque o la base de los platinos. Pero cuando aceleras y por la fuerza centrífuga que se aplica, se mueve ciertos grados. ¿Se entiende? ¿Cuántos? Los que demandes con potencia, ¿no? Es decir, aceleras más y la fuerza centrífuga hará que la base se mueva. ¿Se entiende? Aceleras menos y regresa a cero. Voy acelerando más y se tiene que mover la base del platino, modificando el tiempo de contacto. ¿Se entiende? Eso es por la fuerza centrífuga o un sistema de avance centrífugo. Y leíste que uno de los resortes que está ahí es para baja RPM y el otro para altas RPM. O sea, y no desarme un distribuidor y ya. Obsérvese que el distribuidor tiene esos resortes y para qué son. Hay que modificar el tiempo de encendido si demando potencia en la máquina. Bueno. Señor Gómez García. Que no. Hernández González. Sí, profe. Avance de vacío. Cuando el motor está operado bajo una carga ligera con una aplicación parcial del acelerador,
el proceso de combustión es más lento, por lo que la mezcla aire-combustible es menos densa que la entrada a los cilindros durante una operación con el acelerador ampliamente abierto, puesto que la mezcla bajo aplicación parcial del acelerador requiere de más tiempo de combustión. Se requiere un avance adicional de encendido para lograr una máxima potencia y economía. El vacío del múltiple de admisión, puesto que varía con la carga del motor, se usa para controlar el movimiento de la placa interruptora y proporcionar el avance requerido, figura 9.3-13. Ahí se observa en esa figura el avance que va a mover o a jalar con un gatillo a la base de los platinos. En lugar de tener sus contrapesos y los resortes, tiene un mecanismo que hace que la base del platino se mueva, se modifique su condición de operación, encendido, apagado o conectado o desconectado, ¿no? En algunas unidades se puede calibrar, como en el ejemplo de la 9-13, ¿no? Se lee que para esta versión se puede colocar una llave, en este caso Allen, introducirla por el orificio del diafragma y darle tensión al resorte. En caso de que sirviese, habría que comprobarlo si tiene manera de corregirse ese ángulo. Dije, no, pues ya, deseché de cambiar el avance. En algunas unidades se puede vender la figura 914. Es sustituible, en otras ya. Pues sobre todo Ford, ¿no? Bueno. La última intervención del señor Juan García Huerta. Sí, profesor, permítame nada más buscar. Sí. No, profesor, perdí en la página. ¿Te perdiste? No, profesor, ya me perdí. Creo que es 255, ¿no? 255. Y los interrumpí cuando los enviamos a la figura del distribuidor por vacía. Así que, si no tienes inconveniente, podrías retomar lectura a partir de la página 255, donde dice en el instante, ¿no? 255. En el que el diente de la armadura se aleja de la pieza de polo, se genera una señal de voltaje con probabilidad opuesta a figura 918. Esto causa que la bobina de aceleración, el módulo, se apague y abre el circuito primario donde se detenga el flujo de corriente del embobinado primario. El embobinado secundario descarga entonces el alto voltaje y la tapa rotoria de los alambres secundarios llevan el voltaje de la bujía como en el encendido convencional de platinos. Exactamente lo mismo. Un circuito cronométrico en la unidad de control de ignición, el módulo cierra el circuito primario nuevamente para que empiece el ciclo de encendido del sistema del siguiente cilindro. Esto corresponde a la apertura de la ignición por platinos, pero no es ajustable. Eso depende de la marca. Chevrolet no se ajusta, Ford no se ajusta, Chrysler sí, American Motors sí. Depende de la marca. Operaciones generales del encendido electrónico. Hay varias cosas útiles que se deben recordar al probar y diagnosticar un sistema de ignición electrónica. Primero, aquella parte del circuito primario desde la batería hasta la terminal BAT de la bobina de ignición es lo mismo que del sistema convencional,
platinos. La única excepción es que algunos sistemas no tienen una resistencia de balastro concéntrica. Esa resistencia no se ocupa, pero la bobina debe tener internamente en su circuito la resistencia. No se ocupa, visible, pero existe en el sistema, la necesita para proteger al circuito. El circuito secundario es el mismo que en el sistema de conexiones de platinos y se verifica de la misma forma. El mecanismo centrífugo y el de avance, cuando son aplicables, se prueban de la misma forma que en el sistema convencional de platinos. 4. Conexión de la batería. Conexiones eléctricas limpias y ajustadas. Si hay problemas de conductividad, se debe justo a que hay falsos contactos. Siempre lo primero que yo verifico aquí son las mías amasas. Recuerden bien el negativo de la batería primero, a dónde va, de dónde viene ese negativo, las limpio, las dejo acabados donde va conectadas y limpias. El detalle puede ser otra cosa si esto que estoy haciendo por principio de cuentas es correcto, ¿no? Bueno, hay un problemita con la figura 915A y B. Resulta que ejemplifica las imágenes que hubo una ausencia de interferencia. Cuando esa roldana en C, que es un seguro de media luna, pongo al revés. No sé qué unidad sea, pero si está atorado el seguro es porque no se puede desplazar la placa. Entonces aquí quita. Lo único que hice, fíjense cómo está. Primero tiene una posición, la roldana en C, la invirtió, entonces el platino ya se puede ajustar. Le estorbaba, como comparten la base, el error era ese, ¿no? Bueno. Intensidad de encendido en las bujías, condición mecánica del fluido, voltaje disponible en los conectores y los valores de resistencia dentro de las especificaciones. Reflexión. Yo insisto en que atiendan las instrucciones del fabricante del auto con el que están trabajando, ¿no? Si no hay especificaciones, que buscarlas, TF Victor u otro, para distribución, para calibración de bujías, para cambio de filtros, para verificar presión de la bomba de combustible, si es mecánica o es eléctrica, y un diagramita de circuitos, ¿no? Para donde vayan a ir. No sé para qué se los llevan a su taller o para qué lo van a reparar, pero es importante saber en qué unidad están desarrollando su labor, ¿no? Están trabajando. Verificaciones del encendido secundario. En todos los sistemas de encendido electrónico, el circuito primario puede ser fácilmente verificado. Para hacer esto, ahí viene la leyenda. Adelante, compañero voluntario. Verificaciones del encendido secundario. En todos los sistemas de encendido electrónico, el circuito secundario puede ser fácilmente verificado. Para hacer esto, fíjate, todas las marcas, ya te interrumpió el autor aquí, pero cada marca, American Motors, Chrysler, Ford y General Motors, ocupan componentes idénticos en operación, en mantenimiento. Como el runner es muy delicado, dejaron sacarlo al mercado. Como ven, el sensor o montaje de sensor es esa pieza al centro, el módulo electrónico es una caja metálica, y el volante de disparo es un ajustador o un dispositivo ajustable, mejor dicho, para modificar el inicio o término de la sesión. En el caso de Chrysler, los componentes son idénticos. Otra vez un módulo, otra vez un sensor, y ahora ya no se llama volante de disparo, se llama reductor. Ford hace lo propio con otro módulo, un estator, ahora van a llamar estator, y una armadura. Son exactamente lo mismo respecto a la operación. Nada más el problema son los nombres que les da cada componente. General Motors no ocupa, aquí suben no la pusieron, pero pues, luego los otros tampoco. Pero la cuestión es que este módulo que está aquí tiene 2x2, es decir, 2 patas de un lado y 2 del otro lado. La sujeción a masa está en uno de los tornillos de la parte superior del módulo. La pieza de polo es un imán con sus dos pines de alimentación, una bobina de aceleración que vaya adentro, bobina de aceleración está allá adentro.
Entonces, como todas las crestas estas forman parte de un imán, cuando el rotor gira, se producen las señales de flujo. No se puede dañar. Es más fácil que se dañe esto que, pues sí, una de Ford o de Chrysler. ¿Por qué? ¿Por qué se desgaste? ¿Por qué se deteriora? ¿Continúo, profesor? No, pero dime por qué deterioro. Deterioro. Básicamente funciona aquí el módulo como está en la figura. Ya para retirarnos, 9.18. El eje del distribuidor gira, pero muy cerca de él se encuentra un magneto con una bobina de aceleración. Cuando se alinean el núcleo de ese magneto y la bobina de aceleración, se carga la bobina. Justo cuando se vuelve a alejar, si estuviera moviendo en sentido horario, cuando se vuelve a alejar, el campo magnético en el magneto cambia, decrece, mientras que se está alineando la cresta con la línea principal del magneto, otra vez se colapsa, y así está haciendo, en este caso 4 veces, ¿no? En una revolución. Es por ahí. Y en el gráfico se ilustra este problemita de generación partiendo de cero, suben, desciende, sube a su cresta máxima, desciende, y otra vez está a los 180 grados Celsius. Si estamos hablando de 2 revoluciones, son no 360, sino 720 grados, lo que podría ocurrir en este caso. Están los 90, 180, 270. Hablaremos de 720 para todos los cilindros, ¿no? Porque se ocupan 2 RPM normalmente, ¿no? Tendríamos así el ciclo completo con una vuelta y otra vuelta cumplidas por parte del magneto y del rotor en este caso, ¿no? Bueno, vamos a dejar ese tema en verificaciones de encendido secundario para el próximo año, ¿no? Nos vamos a hacer otro año. El día 9, les recuerdo que no vamos a avanzar, no voy a pedir que avancen, pero sí que vayan compilando todas las evidencias que tengan de la asignatura para que en el tercer parcial se les evalúe con una parte de eso, no pierdan tanto. Obviamente va a ser el examen de las autoevaluaciones del cada capítulo. Pueden preguntar en esta oportunidad nueva cualquier capítulo para que no se asusten de ¿por qué me está preguntando si ya lo vimos? Pues porque ya lo vimos, te estoy preguntando. ¿Sí, Tapia? ¿Alguna duda? ¿Todo en orden? ¿Ya está la pierna al horno, ¿Todavía no? ¿El ponche? ¿Tampoco? ¿Las chelas? Tampoco. Ya esas ya. Ay, coral, que me necesito. Cuídense, jóvenes, disfruten sus fiestas a distancia, sean felices. Igual, profe. Buenas tardes, gracias Juan, gracias Cristian, Luis. Adiós, profe, cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Gracias, Daniel, gracias,